Buenas, maestro. El día de hoy le vamos a hablar sobre las antenas. Somos un equipo conformado por Rivera Leiva, Carlos Javier, Brandon Valenzuela Walker y su servidor, José Reyes Jesús Ariel. Vamos a comenzar. Ok, empezaremos hablando sobre las antenas. La antena es básicamente un transductor. O sea, es un dispositivo que convierte un tipo... O sea, un transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otra. Y pues específicamente una antena es un transductor que convierte corriente de alta frecuencia en campos electromagnéticos que estos se irradian al espacio. Bien, eso podemos considerar básicamente la antena. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ve una antena, el generador, la línea de transmisión que pueden ser unos cables coaxiales, pues la antena que convierte y pues ya las ondas que se irradian al espacio. Este, las antenas pueden llegar a ser de dos tipos, o sea, abierta o cerrada. Se les suele llamar, o sea, se les suele nombrar como circuito abierto o circuito cerrado. ¿Ok? Así que aquí vamos a leer unos pasos que dicen los campos de radiación de cada tipo se determinan siguiendo estos pasos. Dice, número uno, se elige el sistema de coordenadas adecuada y se determina el potencial magnético vectorial A. Se halla el campo magnético a partir de esta ecuación del rotacional también del vector A. Se determina el campo eléctrico a partir del rotacional del campo magnético. Y se calcula el campo remoto y se determina la potencia radial promedio temporal mediante esta fórmula que está aquí. Ok, continuaremos. Esas son los tipos de... ¿Cómo se llama? Aquí se muestran diferentes tipos de antena. Donde pues la más básica es esta, la de dipolo. Ok, también existe una cuadrado, helicoidal, de bocina piramidal y de reflector de disco parabólico. Que esas suenan mucho porque pues son las que solemos ver como antenas. Así que continuaremos. Ahora, dipolo hertziano y resistencia de radiación. Mm, El dipolo hertziano se hizo para conceptos teóricos, se inventó para conceptos teóricos. Porque como podemos ver aquí, por dipolo hertziano se entiende un elemento de corriente infinitesimal, o sea, muy grande, y derivada de L. Aunque tal elemento de corriente no existe en la realidad, ¿ves? Por eso se dice que es para conceptos teóricos, porque es muy difícil que exista en la realidad. Es esencial para calcular por integración el campo de una antena práctica. ¿Ok? Por ejemplo, aquí nos viene por ejemplo, la intensidad de campo magnético vectorial en un campo específico se calcula pues mediante varias fórmulas. Este es un vector en A. Aquí nos dan más, más análisis, ¿cómo se llama? Matemático y todo eso. Pero pues básicamente al vector A, al vector A que se calcula de esta manera, le sacamos un rotacional y de esa forma encontramos el campo magnético relacionado, que es este de aquí. Y por lo tanto el campo magnético en los otros dos componentes vectoriales tenderían a cero, como podemos ver aquí también. Y ya, con el rotacional de estos campos magnéticos, como lo vimos en los pasos de arriba, podemos encontrar el campo eléctrico. Por lo tanto nos quedarían estos resultados que podemos ver aquí. Estos resultados que podemos ver aquí. Y estas son... ¿Cómo se llama? O sea, haciendo ya ciertas consideraciones, obtenemos que estas dos ecuaciones genéricas, que se les conoce ecuaciones genéricas de, del campo magnético y del campo eléctrico. Ah, se me olvidó eso aquí. Eso de aquí es la impedancia intrínseca. No, se calcula de esta manera. Muy bien. Y también haciendo ciertas consideraciones podríamos obtener el radio cilíndrico, que es el que vemos aquí, con la lambda y 2D al cuadrado. ¿Ok?
Entonces ya dice aquí la densidad de potencia promedio temporal se obtiene de esta forma. Entonces la potencia promedio y la sustitución de la ecuación en 13.7 en la ecuación 13.9 produce a su vez la potencia radiada promedio temporal, que es esta aquí, que es la potencia de radiación. Muy bien, continuaremos. Aquí, pues ya después de todo el análisis, todo eso, podemos concluir al llegar a esta fórmula de la potencia de radiación, así como también podemos llegar a la fórmula, esta que está aquí, de la resistencia de radiación. Y ojo, porque la resistencia de radiación no es lo mismo que no exactamente la misma que una resistencia física de la antena, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Continuaremos y ahora veremos la antena de dipolo de media onda. Aquí dice, el dipolo de media onda debe su nombre a que su longitud equivale a la mitad de una longitud de onda, o sea, la mitad de lambda, como se observa en la figura 13.4. Consta de un hilo delgado alimentado o excitado en su centro por una fuente de voltaje conectada a través de una línea de transmisión, que es una línea de 2 alambres, por ejemplo. El campo debido al dipolo puede obtenerse fácilmente si se considera que consiste en una cadena de dipolos hertzianos. El potencial magnético vectorial en P, debido a una longitud diferencial, o sea, derivada de L, del dipolo portador de una corriente de fasor de corriente igual a corriente de entrada con un comportamiento del coseno en la beta z. Y es esto de aquí. Ok, bueno, aquí podemos ver un dipolo de media onda, ok, que tiene su línea de transmisión y la antena del dipolo, ok, y podemos ver que la distribución de corriente pues está dada por este comportamiento que vemos aquí. Muy bien, aquí nos enseñan cómo cómo se llama, cómo la longitud de onda pues está sobre 2, está a la mitad de una longitud de onda, que puede ser un dipolo de media onda. Así que muy bien, avancemos. Mucho, ¿cómo se llama? Mucho desarrollo matemático, pero pues ya si lo avanzamos así rápidamente, podemos dar con la fórmula que tenemos aquí, que es el comportamiento vectorial ya de zx. Continuaremos y ya con más análisis pues encontramos su fórmula de campo magnético y su fórmula de campo eléctrico, como podemos ver aquí, que serían las genéricas para este tipo de antena, así como también pues su potencia promedio, su potencia de radiación dada por esto, y obviamente aquí está resistencia de radiación. Ok, esas son las fórmulas para este tipo de onda, de tanto de resistencia de radiación, potencia de radiación y los campos eléctricos y magnéticos. Ok, también tiene, ¿cómo se llama? O sea, su impedancia está dada por el número de la resistencia de entrada y un número imaginario. Por ejemplo, aquí la impedancia es 73 más el número imaginario de 42.5 ohms. Ok, así está expresada. Bueno, ahora hablaremos de la antena monopolar de un cuarto de longitud de onda. Pues básicamente esta antena funciona exactamente igual que una antena, que la antena pasada, la antena de lambda sobre 2. Pero sus parámetros de rendimiento están limitados a funcionar a ciertos rangos de operación, porque pues este es de cuarto de longitud de onda. Pero pues básicamente todas las fórmulas y todo eso es lo mismo. Aquí nomás vemos que aquí vemos su fórmula de resistencia de radiación. Así que vamos a avanzar. Ahora veremos la antena de cuadro pequeño. Pues la antena de cuadro pequeño es un caso especial en donde tenemos un par de antenas en paralelo. Y en una se le inyecta la energía y la otra se le conectan los extremos con la primera antena.
formando así un círculo cerrado. ¿Ok? Eso básicamente. Entonces es un análisis calculando sus intensidades de campo eléctrico, de campo magnético, su propia ecuación de radiación. O sea, aquí está campo eléctrico, campo magnético, su ecuación de resistencia de radiación. Y pues básicamente eso ya sería todo. De esta antena, pues, ¿cuál sería la diferencia con respecto a las anteriores? Pues que este puede tener un solo elemento metálico o tener múltiples vueltas de ese mismo elemento metálico. Y pues eso ya hace que sus parámetros sean afectados según el número de vueltas del elemento. Ok, entonces ya por mi parte eso sería todo. Gracias por su atención y nos vemos.